Buenas noches, hola, bienvenidos a nuestro taller ¿Quién es Jesús? Y vamos a continuar con la sesión que se llama Jesús es el animador. Y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Señor, porque tú eres bueno, Señor, y en tu palabra, Señor, podemos encontrarte, Señor, podemos conocerte, Señor. En esta noche, Señor, nos reunimos, Señor, para estudiar acerca de quién eres tú. No pretendemos conocerte de manera completa, Señor, porque nuestro entendimiento no alcanzaría, Señor, para poder definir quién eres tú, Señor, pero sí te pedimos, Señor, que encuentres en nosotros un corazones que verdaderamente te busquen, que nuestro anhelo sea conocer al Rey de Reyes, conocer al Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra. Ayúdanos en esta tarea, Señor. Quédate entre nosotros y enséñanos algo que podamos aprender hoy para aplicar en nuestras vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, comentábamos que nuestra sesión de hoy se llama Jesús es el animador. Suena un poco raro el nombre, pero ahorita vamos a ver de qué se trata. Y vamos a leer 3 pasajes bíblicos. El primero es en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 20 al 22, que dicen: justo en ese momento, una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de su túnica, de la túnica de Jesús, porque pensó: si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio la vuelta y cuando la vio le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Segundo pasaje es en el mismo libro de Mateo, pero en el capítulo 14, del 22 al 27. El título del pasaje es Jesús camina sobre el agua. Les recuerdo que estamos leyendo, como siempre, la Nueva Traducción Viviente, esta versión de la Biblia, que es una versión más contemporánea, con una traducción que le llaman traducción funcional, que nos ayuda a entender un poquito más claramente algunas cosas, ¿verdad? Y dice el versículo 22 de Mateo 14: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Y el tercer pasaje que vamos a leer en este inicio es en el libro de Hechos, capítulo 23, versículos del 6 al 11, que dice así: Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó: hermanos, yo soy fariseo al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente.
nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a los soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. ¿Ok? Muy bien. Casi siempre leemos un pasaje, a veces dos, en esta ocasión son tres, y bueno, nos van a servir mucho para ir desmenuzando el tema, ¿no? Estos tres pasajes nos hablan de personas que están pasando por situaciones difíciles o situaciones de peligro, y de cómo el Señor lo primero que les dice antes de obrar es ten ánimo, ¿sí? O sea, les da ese mensaje primero antes de darles, como quien dice, la solución a lo que esa situación estaba presentando. En el primer pasaje, la mujer había sufrido por 12 años de una hemorragia, muy probablemente un desorden menstrual, ¿sí? Pero 12 años tenía con ese problema. Y esto nos puede hacer pensar que cuando estamos pasando tiempos de desesperación, no debemos preocuparnos demasiado en la forma en la que nos allegamos a Dios, ¿sí? Como esta mujer, podemos simplemente extender la mano con fe y Él va a responder, ¿sí? Si tuviera otra actitud o si hubiera tenido dudas, pudo haber dicho: no, pues yo soy inmunda, porque en la cultura judía tener ese problema la excluía de ciertos rituales, no podían participar, y los hombres no podían tocarla. Entonces se volvió un tema ahí complicado, donde la misma persona tranquilamente pudo haber dicho: no quiero tocarlo porque soy inmunda, estoy ahorita contaminada. Pero no, simplemente ella creyó, dijo: pues él me puede sanar, y hizo el acercamiento, ¿verdad? Y aquí, en ese primer pasaje, en el de la mujer, nuestro Señor Jesús cambió una situación que había sido problema de muchos años, ¿sí? Esta mujer era considerada inmunda, como ahorita decíamos, y había sido una, como dicen, como de las intocables, ¿sí? Lo que le había impedido llevar una vida normal, porque la gente no quería, la rechazaba, y ella misma se aislaba porque sabía que no debía estar la gente en contacto, ¿sí? Pero entonces Jesús opera el cambio y la restaura, ¿sí? Algunas veces, esto nos hace pensar que algunas veces somos tentados a rendirnos en cuanto a personas o circunstancias que no han cambiado por años, y empezamos a pensar que ya no hay esperanza. Es como si nosotros empezamos a decidir por Dios, ¿sí? Cuando, no sé, le compartiste el evangelio a algún amigo, a algún hermano, una hermana, a tu familia, no sé, tú dices: híjole, no creo, está en chino, está la puerta cerrada, quiere aceptar la verdad de la palabra de Dios. No nos toca a nosotros decir: ya. La última palabra es de Dios. Así es, la última palabra la tiene Dios, ¿sí? Que Él puede cambiar lo que parece incambiable, puede dar vida donde no la hay, y puede traer esperanza donde no la hay, ¿sí? Eso es algo que debemos llevarnos de ese primer pasaje, ¿sí? Porque esta mujer se pudo haber rendido, pudo haber dicho: no, 12 años, pues ya, me voy a morir, ¿sí? Sin embargo, tuvo fe y actuó, ¿sí? Así también nosotros debemos también a veces mostrar esa misma fe, pero visto en circunstancias difíciles, porque también a veces no se trata de personas, sino de mi misma circunstancia. Estoy, no sé, en un tema familiar complicado, una situación difícil, y a veces perdemos la fe o simplemente ni siquiera ejercemos la fe y nos rendimos
antes de luchar, antes de pedirle a Dios, ¿verdad? Cuando aquí el pasaje nos muestra que Dios estaba listo para ayudar a la mujer. ¿Sí? Y en el segundo pasaje está, es una escena, imagínense la escena en el llamado Mar de Galilea, que no es un mar, es un lago, pero es tan grande que parece mar, que se generan olas y se generan tormentas. Y estaba ahí Cristo con los discípulos y había mucha gente que se había acercado para, este, para presenciar los milagros que hacía Jesús, ¿sí? Y luego ya terminan la jornada, Jesús les dice a los discípulos, ustedes adelántense, mientras yo despido a la gente, ¿sí? Entonces estaba Cristo ya, después de que pasa eso, nuestro Señor Jesús se va a orar a un lugar apartado y los discípulos entran, ya estaban muy lejos de tierra firme y entran prácticamente a una batalla con la tormenta en el agua, ¿sí? Y así nos podemos imaginar a nosotros en nuestro día a día. El hecho de que no veamos a nuestro Señor Jesucristo parado a nuestro costado no quiere decir que Él no está al pendiente de lo que estamos atravesando, ¿sí? De entrada, Él está en el cielo intercediendo por nosotros, ¿sí? Él sabe las necesidades que tenemos, Él sabe las problemáticas que estamos atravesando y Él está intercediendo delante del Padre. Nosotros debemos recordar que Él está allí para ayudarnos también, ¿sí? Mientras nosotros luchamos pues con las tormentas que nos aquejan aquí en la tierra, ¿no? A veces, cuando estamos atravesando por esas circunstancias difíciles o tribulaciones, aflicciones, a veces el pensar que Dios te ayude puede hacernos caer en un error de pensar que está muy lejos de ayudarnos. Siempre, digo, no que siempre pensemos eso, pero en ocasiones podemos pensar, no, pues Él no se va a preocupar por mis problemáticas diarias, Él está preocupado por otras cosas o está en otro ámbito, no le interesa lo mío. No, hay que estar siempre con esa actitud de que Él está listo para ayudarnos y acudir a Él. Sin embargo, en este segundo pasaje, algo que es muy, 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 muy interesante es que Jesús, los discípulos no le clamaron, ellos no dijeron, ven, ayúdanos. Él se acercó a ayudarnos. Dice que Jesús se acercó caminando sobre el agua, ¿sí? Ellos estaban pues, luchando porque tenían conocimiento, eran pescadores, conocían del mar, conocían de la navegación, pero él vino, él se acercó a ellos por la iniciativa propia de saber que estaban en problemas y acercarse para darles una mano, ¿sí? Esto también nos puede hacer pensar que a veces Dios nos pone soluciones, se acerca a ayudarnos, pero a veces no estamos en la sintonía con Él y no entendemos las soluciones que está poniendo a nuestro alcance. Y a veces no salimos del problema porque tal vez la solución no se parece a lo que yo quisiera que fuera, ¿sí? Pues la solución de Dios es por otro camino, es una cuestión algo distinta, es otra alternativa que como no es en la forma en la que yo quisiera, a lo mejor batallo para entender que es Dios poniéndome los medios para salir adelante, ¿sí? Bueno, en este pasaje Jesús se acerca a ellos, calma la tormenta y los ayuda a llegar a su destino. Aquí, entonces, un aprendizaje así muy directo es, ok, si yo estoy en tribulación, debo cobrar ánimo porque sé que Jesús está al pendiente de mí y que no me va a abandonar. Y si es necesario, Él va a
a acudir, ¿sí? A la par de que nosotros tenemos que tener la actitud de pedirle, ¿verdad? Porque cuando tú no ves la solución de parte de Dios o la intervención de Dios, no es necesariamente que Dios no esté en conocimiento de toda esa situación, sino que Él también, o sea, Él espera un corazón humilde que reconozcamos que lo necesitamos. Por eso el tema de orar. Orar no es para que Dios conozca la situación, y ya la conoce. Es una forma que tenemos nosotros de rendir nuestra voluntad, nuestra voluntad a Él, ¿verdad? Así es, de demostrar así a su señoría, a su soberanía, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar siempre que Jesús está al pendiente y tener ese ánimo, esa esperanza de que Él va a intervenir, ¿sí? Él nos puede ayudar. Hay que estar muy alertas ahorita lo que decíamos, a las maneras en las que Dios va a utilizar para sacarnos adelante, ¿sí? Entonces, aquí vemos claramente que Jesús muestra su disposición para ayudar a los suyos. Sus discípulos estaban en problemas y Él toma la iniciativa para llegar hasta donde estaban ellos y resolver la situación. Esto es algo muy claro, ¿sí? Esta es la actitud de nuestro amado Jesús. Él siempre está al pendiente de nosotros, y por nuestra parte lo que nos toca es tener siempre la confianza de que Él se ocupa de nuestras necesidades y nos fortalece por más que parezca la situación, por más complicada que parezca la situación en la que estemos, ¿verdad? Ahora, aquí vale la pena mencionar que Jesús se acercó a ellos y calmó la tormenta. Pero a veces Dios no calma la tormenta, solamente a veces fortalece al navegante, ¿sí? Una frase que escuché por ahí, que leí por ahí, y la verdad me llamó mucho la atención, pero creo que es algo muy cierto. Y porque muchas veces queremos que Dios nos quite el problema ya. Y no siempre va a ser el mismo panorama. Sí, y aparte, algo que tenemos que entender es que Dios utiliza todo para nuestro bien. Y a veces con esa situación lo que está haciendo es forjar un aspecto de nuestro carácter para parecernos más a Cristo, ¿sí? Él no nos manda los problemas, Él no nos manda las calamidades, pero sí aprovecha ahorita que existen en esta parte de la historia, como hemos hablado, en el periodo después de la caída, donde el pecado está manifiesto en muchas áreas de la vida. Dios utiliza esas situaciones para forjarnos, ¿sí? Porque si no, ¿de qué otra manera podríamos desarrollar la fe si no es estando en problemas, estando en situaciones donde en nuestras fuerzas no vemos una salida? Ahí es donde entra Dios. Porque si nuestras problemáticas todas fueran, digamos que en todas ellas fuera posible llegar a una solución por nuestras propias fuerzas, no desarrollas la fe, porque no sientes que lo estás necesitando. Pero díganme si no recuerdan alguna situación donde hayan dicho, de esto no puedo salir, esto ya se complicó y necesito la ayuda de Dios, ¿sí? Bueno, así es como a veces sucede, y a veces Dios no te quita inmediatamente de la situación. Es como las sanidades, a veces puedes sanar milagrosamente de golpe, y a veces la sanidad puede o no venir, Es con otro o propósito. venir en un proceso, ¿verdad? También para cumplir otro tipo digamos que, de beneficios para ti y para los que están alrededor. Entonces, repetimos, a veces Dios no calma la tormenta, a veces solamente fortalece al navegante para ayudarlo a atravesar el mal clima, ¿sí? Sea cual sea la manera en la que Dios actúe, debemos recordar que Él siempre está en control en todo tiempo y que solo debemos poner nuestra confianza en Dios y Él hará, ¿sí? Muy bien. En el tercer pasaje está ahí el apóstol Pablo, ¿sí? Nos habla ahí de una situación que está atravesando
delante del Concilio Supremo, de los líderes judíos, ¿sí? Y entra ahí él, muy inteligente, él sabía, porque el concilio estaba compuesto por saduceos y fariseos y personas que creían, tenían la base de la doctrina igual, pero diferían en ciertos conceptos. En este caso los fariseos sí creían en la resurrección y los saduceos no. ¿Sí? Y Pablo, como era conocedor de esa situación, él empieza su argumentación diciendo que él está siendo juzgado porque tiene esperanza en la resurrección. O sea, ahí se crea un conflicto al grado de que quien estaba custodiándolo tuvo temor de que de que mataran a Pablo. Dice el pasaje, tuvo temor de que lo descuartizaran. O sea, se estaban levantando los ánimos de una forma. Y al final de ese pasaje, aquí el versículo 11 nos dice que el Señor mismo se le aparece a Pablo y le dice, ten ánimo, porque tú has sido testigo, así como has sido testigo en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. ¿Sí? Es el mismo Señor Jesús, que ya se le había aparecido cuando le habló, es en la conversión de Pablo, cuando él era perseguidor de judíos. Ahí prácticamente le dice, tu misión no termina. Sí, ¿no? Y le da ese ánimo porque cualquiera de nosotros en esa situación ya nos hubiéramos, como dicen, rajado, ¿verdad? Lo querían matar, o sea, no, lo dice la Biblia y no lo dice nada más como relleno, o sea, realmente era una situación complicada la que Pablo estaba atravesando. Y aún así, nuestro Señor Jesús le dice, ten ánimo, porque tienes más tarea, y lo manda a predicar a Roma, imagínense nada más. O sea, cómo Dios utiliza o sea, la misma expansión del Imperio Romano fue utilizado para que el Evangelio llegara a más personas. O sea, Dios no desperdicia ninguna parte de la historia. O sea, eso me parece a mí muy sorprendente porque tú podrías decir, bueno, es que el Imperio Romano crecía y crecía y crecía y no eran discípulos de Dios, no era gente que quería agradar a Dios, ellos tenían otros dioses, ¿verdad? Pero ya en el momento adecuado, eso es utilizado para la extensión del reino. De manera que Pablo fue y le predicó al mero jefe, al César. Muy bien. Entonces no importa cuál sea la situación o el problema que estemos pasando, el Señor está presente. Uno, está presente. Dos, y nos infunde ánimo para seguir adelante conforme a su propósito y a su voluntad. De nosotros depende estar en esa comunión con Dios y, digamos que alineados a su voluntad. Si yo estoy con la mira en ver cómo participo en la extensión del reino, Dios me va a utilizar y me va a dar la guía, la dirección, y me va a dar las fuerzas para superar las circunstancias que pueda atravesar, ¿sí? O sea, si trabajamos para el patrón, él se va a encargar. Incluso, a veces cuando hablamos de lo económico, tenemos una frase que decimos, Dios paga lo que invita. Si Dios te da a ti una carga, te da un ministerio, te da una responsabilidad, Él se va a encargar de que existan los medios para que lo hagan. Y hay mucha gente que ha empezado ministerios con la fe de que los recursos van a llegan. Sí, o sea, no, y te podrá platicar de muchos ejemplos también. Sí. Muy bien, vamos a continuar con las preguntas de opinión general. Estamos hablando de Jesús, el animador. Entonces estamos hablando de temas del alma, del ánimo y del desánimo, ¿verdad? La primera pregunta es,
¿Por qué razones se desanima la gente? Generalmente. ¿Sí? Fíjense, les voy a leer en el libro de Job. Bueno, primero les voy a leer en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 25 y 26, que es el mismo pasaje que leímos al principio, pero en el libro de Marcos. Dice, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Luego en el libro de Job, capítulo 4, versículos del 3 al 5, dice, antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían. Animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas, te llenas de miedo cuando te afectan a ti. Y aquí hacemos la pregunta de que por qué razones nos desanimamos o se desaniman las personas. Generalmente nuestro estado de ánimo depende de las circunstancias que atravesamos en el día a día. ¿Sí? Y esto nos sucede en gran parte debido a que perdemos de vista en quién está nuestra confianza y quién nos sostiene, ¿verdad? Porque problemáticas, aflicciones, tiempos buenos y tiempos malos, todos vamos a tener. Aquí lo que nos mantiene firmes es estar, porque nuestra confianza, confiados en que Dios nos sostiene, ¿verdad? ¿Sí? Y también, pues, estar en comunión con Él y buscando su sabiduría y buscando su dirección, ¿verdad? Porque también Dios no es como que te da un instructivo de 1, 2 y 3, sino te va dando la sabiduría para que generes, desarrolles un discernimiento acerca de sus mandamientos, de sus principios, para vivir de la forma en la que más nos conviene. ¿Sí? Es muy fácil desanimarnos cuando no estamos plenamente conscientes de que nuestro Padre Celestial es nuestra fortaleza y no solo eso, es nuestro gozo. ¿Sí? Fíjense lo que dice en el libro de Salmos. Salmos 46:1. Bueno, les leo primero 28:7. Salmos 28:7 dice, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracia. Y el Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y bueno, estos son 2 versículos nada más del libro de los Salmos. Y la Biblia está llena de este tipo de mensajes. ¿Sí? Sí. Unos muy directos como estos que tú dices en un solo versículo me lo dice claramente. ¿Sí? Que es nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestro escudo. Él está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Son verdades que yo necesito recordar frecuentemente, porque el día a día nos consume y nos distrae. Y a veces estamos, como dicen, ahogándonos en un vaso de agua. ¿Sí? Por eso hay que acudir a la palabra y leer esas verdades, porque, oye, necesitamos también cobrar ese ánimo en tiempos difíciles. ¿Sí? Y ahorita, gracias a Dios, estamos como en tiempos de paz y de calma, pero hay que estar preparados para los tiempos malos. ¿Sí? ¿Qué produce el desánimo? O sea, una cosa es qué lo ocasiona, pero luego el desánimo, ¿qué produce en nosotros? ¿Qué efecto tiene? Fíjense lo que dice en el libro de Job, capítulo 3, versículos 25 y 26. Job 3, 25 y 26. Bueno, si alguien lo quiere leer, adelante. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad. No tengo descanso.
solo me vienen dificultades. ¿Sí? Fíjense, cuando caemos en este sentimiento de desánimo, que hay que decirlo, no, o sea, es imposible que no caigamos en malos ratos. O sea, es normal, las circunstancias se complican, de repente sí, algo no sale bien, viene enfermedad, viene calamidad, vienen incluso a veces muerte, vienen problemas. ¿Sí? Y bueno, se entiende que vamos a pasar por un momento difícil, pero debemos de estar siempre con la actitud de recordar quién es el que nos sostiene y voltear a Dios para descansar en Él. ¿Sí? Aquí lo que yo veo que le pasaba a Job, que es conocido como el paciente Job, tenía la paciencia muy desarrollada, y era un personaje que Dios lo bendecía enormemente. Pues caí en un momento difícil donde empieza a decir él, lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba, no tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Fíjense cómo nuestra mente nos traiciona y de un problema empezamos generalizar, y empezamos a verlo todo negativo y ya se pierde, nuestra fe se diluye, porque dice aquí, se hizo realidad lo que me horrorizaba. O sea, los pensamientos negativos y lo que él estaba, eh, 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 lo que llenaba su mente, no eran pensamientos de Dios me sostiene, Dios es mi escudo, Dios es mi fuerza. Empezó a pensar más, a ver los problemas más grandes y a Dios más pequeños. Entonces el desánimo nos puede llevar a eso, a que ya no pasemos por un momento difícil, sino a que ya se vuelva ya un estilo, sí, así insoportable, un estilo de vida que puedan ya no ser un momento, sino una temporada, ¿sí? Y a veces el desánimo nos puede llevar a otro tipo de decisiones. El común denominador del desánimo, pienso yo, es cuando todo recae en tu propio cuerpo. Sí, es que si algo tenemos garantizado es que vamos a fallar Seguro, en un punto. seguro. Sí, Pero cuando alguien ve la solución en su propio problema, el conflicto, en las propias fuerzas y querer resolverlo él y no entender para qué está Dios en nuestra vida, es cuando llega ese tormento, ese desánimo, porque ve que es imposible, pero aún así, a veces que nos acordamos de que tenemos el Todopoderoso a nuestro lado, hay que nos ha sacado de todo. sí, sí, sí. No hay una que haya dejado pendiente. Nuestra vida está en sus manos, literalmente. Claro, ¿no? Ya en la práctica, con ciertas problemáticas, pues no es tan fácil. Pero, ¿qué problemática puede ser tan complicada que nos pudiera llevar a pensar, Dios, ya se le salió de control esto? No, no hay nada. O sea, incluso ni la muerte, ni una enfermedad terminal. O sea, si un hijo de Dios es llevado a la presencia de Dios, o sea, muere, sale ganando. O sea, sí, o sea, digo, claro, o sea, obvio en la práctica esto, esa fe hay que desarrollarla, pero es una realidad. O sea, si yo no tengo esa verdad anidada en mi corazón, de que si yo estoy en el lado correcto, si Dios ya me salvó, ya me justificó, ya me perdonó mis pecados, ya me limpió, ya me dio vida eterna, ¿qué me puede pasar en esta vida? Que no me... O sea, no quiero sufrir, pero si pierdo la vida salgo ganando. ¿Sí? A veces lo que dejamos de ver es lo que hay después de esta vida. Si solo queremos que Dios nos ayude en esta vida, que nos resuelva nuestros problemas terrenales, nos estamos quedando bien cortos y es bien probable que no alcance, porque no, nosotros no tenemos la mente, vaya, los pensamientos de Dios, si estamos llamados a desarrollar la mente de Cristo. ¿Sí?
pero no tenemos los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. No podemos entender todo lo que está pasando, porque la sabiduría de Dios no es nada más para arreglar mi vida, la vida de una sola persona, insignificante persona, versus toda la humanidad a través del tiempo, y todo está entrelazado y todo está bien cuadrado, nada se sale de su control. Estás aquí por una razón. Sí, sí, así es. Y nosotros pretender que vamos a comprender y que vamos a tomar mejores decisiones bajo nuestro entendimiento, pues es una actitud muy necia, que hasta parece chiste, pero a veces estamos en esa postura, porque olvidamos realmente la grandeza de Dios y que Él es el protagonista de la película, es Él. ¿Sí? Cuando mi propia vida la veo yo me veo como protagonista en mi propia vida, algo no está bien, porque yo no soy la parte más importante de mi existencia. Si existo es por Él, para Él. O sea, hay una misión que nos sobrepasa por mucho a cada uno de nosotros. Pero si yo solo veo lo de ahorita, lo que me está pasando, que no me venga eh, ahorita, en este tiempo, tribulación, aflicciones, ¿sí? Y olvido lo que hay después, ¿de dónde voy a tomar esperanza? ¿Sí? Porque sí, a veces esta vida se va a complicar. De hecho, esa es una sentencia que Jesús nos dice: en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero dice, tendrán aflicciones, no dice, quien me siga no me tendrá. o así es, o pudiera ser que tengan, pudiera ser que no, tendrán. Y aquí el punto no es no tener problema, es estar del lado de Dios, ¿sí? O sea, estar consciente de que Dios está ahí y que me sostiene, pase lo que pase, ¿sí? Y eso es parte del ánimo que Jesús nos da cuando Jesús se acerca y te dice, ten ánimo. Básicamente lo que nos está diciendo, tú y yo, ¿de qué te preocupa? ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a dudar de nuestro futuro, o cuando viene el desánimo, casi siempre nos inunda con pensamientos cada vez más catastróficos, hasta el punto de perder la paz y no vemos la salida. ¿Sí? Es normal sentir dudas en algún momento, pero lo correcto será regresar a poner nuestra confianza en Dios y descansar en Él. Esa es como que el camino que debemos estar siempre recordando. Porque a veces también una problemática, una calamidad, una enfermedad, una aflicción, una tribulación, a veces tiene la bendición de que te acerca a Dios. Gracias a Dios por esas situaciones que nos hacen recordar que lo necesitamos, ¿sí? Que nos hace acudir a Él, ¿sí? Buscarlo a Él. Qué triste sería que yo me confunda pensando que mi vida está muy bien y que debido a eso yo ya no lo busque. Eso es en mi contra. ¿Sí? También, hasta en eso podemos ver que Dios puede utilizar para bien todo esto, todas las circunstancias adversas. ¿Sí? El Salmo 73:26 dice, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón, Él es mío para siempre. Fíjense cómo el salmista en un solo versículo te habla de algo muy, muy poderoso, que es un espíritu humillado delante de Él. Dice, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón, Dios es el que me da vida. ¿Sí? Y no solo eso, termina el versículo diciendo, Él es mío para siempre. Porque Dios te anhela, te ama, como la persona que más te ama en este mundo, pero multiplicado por 1,000,000 de veces más. Creo que puedo decir que más que eso. Él es nuestro amado. Tenemos que aprender a sentir ese amor
de parte de Dios. A veces es parte de la problemática, porque si yo no creo que Dios me ama, pues yo no voy a creer que Él me cuida y que Él se preocupa por mí. Pero la Biblia nos habla y nos habla de la clase de amor que Dios nos da, ¿sí? El cuidado. Y del cuidado que tiene para nosotros, y de lo grande, lo ancho, lo alto, profundo que es el amor. Es que ni siquiera lo podemos entender porque humanamente no tenemos esa capacidad. Nosotros no generamos ese amor. De hecho, si expresamos alguna muestra de amor, es solo en respuesta al amor que Él nos da. Por eso es la importancia de acudir a cada día a la presencia de Dios para llenarnos de Él. Dice Romanos, libro de Romanos, creo que 5:5, que Dios derrama nuestro corazón con su amor a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Si nosotros vamos a su presencia y nos llenamos de su amor, invariablemente vamos a expresar ese amor a los demás. Y cuando empiezo a hablar, por ejemplo, a mi pareja, que es la manera más cercana que tenemos de medir muchas veces el amor, empezamos a hablarles seco, ya sin consideración, o a veces hay parejas que se hablan como si fueran compadres. Porque si no tienes la experiencia del amor de Dios hacia ti, tú no lo vas a poder expresar, lo vas a expresar a tu manera. ¿Sí? Y bueno, dije las parejas, pero es con todos, ¿verdad? Es cómo le expreso el amor al prójimo. Solamente si yo voy y me lleno en la fuente, que es Dios. Si yo me saturo del amor de Él, voy a tener para darle a todos los vecinos y a todas las personas que me atraviesan. Voy a poder verlos como Dios los ve. A quien no le conoce lo voy a poder ver con compasión, porque es la forma en la que Dios los ve. Y Dios no los rechaza por no creer, los ve con compasión porque sabe a dónde van. Entonces, si yo me conecto con la fuente y me lleno de eso, de su presencia, voy a poder experimentar una vida como, como Él como Dios lo pide, ¿verdad? O Dios lo demanda. Hablando del ánimo y del desánimo, ¿habrá gente que haya perdido hasta el ánimo de vivir? Lamentablemente sí. Y hay un ejemplo en la Biblia muy, muy impactante, que es con el profeta Elías, en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19:4, si alguien lo quiere leer. 9:4. Dice Perdón, del 3 y 4. 3 y 4. Sí. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4. Dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Sí? Fíjense, es el profeta Elías, pero déjenme darles el contexto que probablemente hayan leído esta historia, pero versículos atrás, este profeta, un profeta de Dios, ¿sí? había tenido un momento glorioso, ¿sí? En donde en el pueblo de Israel depende de cada rey. A veces había reyes que fomentaban lo bueno y otros que fomentaban lo malo. Y en este caso estaba el rey Acab, donde se rendía culto a otros dioses. ¿Sí? Creo que era Baal. ¿Sí? Sí, era Baal. Y el profeta Elías pues eran los hombres de Dios
eran utilizados para irles a decir, ustedes están mal, ¿sí? Y había 400 profetas de Baal, ¿sí? Estaban creo que no sé si esto se da en el monte, no me acuerdo, no me acuerdo en la ubicación, pero el punto es que llegan a un punto en donde Elías reta a todos los otros falsos sacerdotes, los sacerdotes de Baal, y les dice, preparen un holocausto, pongan ahí creo que un toro, pónganle leña e implórenle a su Dios de que prenda la leña para que se consuma el holocausto, el sacrificio. Y los profetas de Baal hacían todo un ritual, se cortaban, estaban todos ensangrentados y le gritaban cada vez más fuerte. Pues llegó el fuego, ¿no? Que reguardar Sí. Bueno, y luego a él le toca dar su demostración. Dice, a ver, pongan la leña, pongan el toro, pongan esto, hagan una zanja, échenle agua y más agua y más agua a la leña. O sea, de manera que no va a prender. no se iba a poder. Y ¡pum! Llega la presencia de Dios y prende. Y luego ya, el cómo los matan no recuerdo cómo lo hace, pero acaba con los 400 sacerdotes. Y obviamente porque fue enviado por Dios para hacerlo. Al final de cuentas estaban llevándose a todo el pueblo a la perdición, ¿sí? Y había tenido esta victoria versículos antes de esto. Pero luego Jezabel, que era una sacerdotisa de Baal, también del bando equivocado, ¿sí? Lo maldice. Y él teniendo esa victoria, momentos antes o muy poco antes, sale huyendo de la presencia de Jezabel, al grado que se va y se esconde y pidió morirse. ¿Sí? Si una persona, un profeta de Dios, que vio muestras del poder de Dios en su vida, muchas, ¿sí? Eso solo fue un momento, un pasaje, ¿verdad? Si él, viendo el poder de Dios, como Dios lo usaba y se manifestaba poderosamente, aún así tuvo un momento de confusión, creyó más en la persona que le estaba amenazando, maldiciendo, ¿sí? Al grado de desanimarse tanto que ya quería morirse. ¿Qué nos espera a nosotros? Que no estamos tan conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No que no lo haya hecho. Sí, porque el solo hecho. De hecho, el milagro más grande que Dios va a hacer en tu vida es salvarte. Que ibas camino a las tinieblas y Él te cambia. Si tú te arrepientes de tus pecados, crees en el Evangelio, Él perdona tus pecados y te cambia al reino de la luz. ¿Sí? Te da salvación y vida eterna. Y eso no es poca cosa, porque no estamos hablando de que tú me perdones o yo te perdone. Sí, eso sería bueno, pero pues, ¿qué tanto nos pudimos haber ofendido? Digo, somos humanos. Pero ofender a Dios y que Él olvide cualquier pecado que has cometido en su contra y te lo limpie, y te pase a este mundo y te comparta, todos los beneficios que habrá en la vida eterna, toda su gloria. ¿Qué otro milagro queremos? ¿Sí? Solo que a veces, como no lo estamos viendo en el día a día, ¿sí? Como no es algo palpable materialmente, digamos, lo damos por sentado. Pero lo que estamos predicando no es un hecho
trivial. Pues, de hecho, digamos que la consumación del plan de Dios en la cruz, en la muerte y resurrección de Cristo, es la conclusión de su plan de salvación, es donde venció a la muerte. ¿Sí? Y a veces lo queremos compartir, pero ni siquiera lo estamos nosotros entendiendo, y no solo entendiendo, sino sopesando en nuestras vidas. Porque, yo soy beneficiario de eso. ¿Cómo estoy viviendo? No, pues quiero seguir como, como yo entiendo, como yo quiero, como a mí me conviene, como yo creo que es lo mejor. Y a veces es donde como no cuadra, no respaldamos lo que predicamos con lo que vivimos. ¿Sí? Y si no estamos muy conscientes de todo eso, es más fácil que nos desanimemos. ¿Sí? Ya no se diga si no lo conozco, porque por eso es importante también leer las escrituras para que Dios te vaya revelando todas estas promesas y que las vayas aceptando en tu corazón, porque a veces te vas a agarrar nomás de eso. ¿Sí? O sea, a veces la esperanza ya no va a ser para este mundo. ¿Sí? Hay soluciones, hay problemas que no se van a solucionar aquí. Eso es algo que tenemos que entender también. ¿Sí? Que a veces la calma o la paz, la tranquilidad, no va a ser, Señor, ya que sea lo que tú decidas, solo no te olvides de mí y llévame contigo. ¿Sí? Porque si no necesariamente nuestros problemas se van a resolver como nosotros quisiéramos en este tiempo. Y hablando de problemas, ¿habrá gente que no tenga problemas? Pues no. ¿Qué dice la Biblia? Eclesiastés 9, versículos 11 y 12. Dice, observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos, y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. La gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles, como los peces en la red o los pájaros en la trampa. La gente queda atrapada por tragedias repentinas. Y esto, pues, es como de sentido común. Es inevitable que experimentemos problemas. Incluso cuando pongamos nuestros planes en las manos de Dios, es posible que nuestras vidas lleguen a un punto en donde no sintamos el respaldo de nuestro Padre Celestial, que no lo sintamos de manera temporal, ¿verdad? O momentáneamente. Pero es precisamente en esos momentos cuando desarrollamos nuestra fe y confianza en Dios. Cuando vemos que la situación no tiene una solución clara para nosotros, esos son los mejores tiempos para desarrollar y poner nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Ahorita les leía este versículo, Juan 16:33, que dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido el mundo. ¿Sí? Y primero que nada es Jesús diciéndonos estas palabras. ¿Sí? Y si Jesús nos dice que nos animemos, ¿sí? Es porque Él se va a encargar de sostenernos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo mejor que se puede hacer ante los problemas? Santiago 5:13 nos dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Sí? La acción de orar o pedir a Dios que nos ayude en nuestras dificultades es un ejercicio para reconocer que lo necesitamos y un ejercicio para poner nuestra confianza en Él. La oración es como esa acción de decirle, Señor, necesito de tu ayuda y confío en que tú me vas a ayudar.
Pero Él está esperando que tengamos ese corazón, ¿sí? A veces decimos que sí creemos, pero luchamos en nuestras propias fuerzas. ¿Cuándo es una muestra clara de que estoy luchando en mis fuerzas? Cuando no oro a Dios, cuando no le pido a Él. Porque a veces pienso, ay, voy y no lo hago. O sea, ahí no estamos ejerciendo esa confianza. Estamos todavía como quedando los últimos intentos de salir por nuestras propias fuerzas. ¿Sí? Es genial pedir ayuda a Dios y luego ver cómo responde. ¿Sí? Esto siempre nos lleva a adorarlo y a darle gracias por todas las bondades, sus bondades hacia nuestras vidas. Creo que ya lo hemos experimentado y se siente genial. Le pides y ves que responde, ¿sí? te respalda, te da una solución, te concede lo que estás pidiendo y eso, wow, es una muestra. O sea, sentimos el amor de Dios, el cuidado de Dios de manera muy práctica en nuestras vidas y de manera muy palpable. Dice el libro de Jeremías 33:3. Dice, esto dice el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. ¿Y esto por qué lo mencionamos? Porque creo que a veces nos desanimamos por circunstancias tan insignificantes y pasajeras, que Dios nos recuerda que en la vida eterna nos tiene preparadas cosas sorprendentes. Es algo que nos debe de animar, ¿sí? Dios nos anima también de esta forma, con todas las promesas que vemos en las Escrituras, porque a veces vamos a tener nuestra mirada debe estar siempre puesta allá, ¿sí? En Él, en la eternidad, en lo que Él nos está ofreciendo. Si yo tengo la mirada puesta en eso, no me voy a preocupar demasiado por esta vida. Y no quiere decir que seamos negligentes y que dejemos nuestras responsabilidades a un lado, sino, oye, sigo viviendo, sigo pidiendo a Él sabiduría, dirección, sigo tomando las mejores decisiones, sigo poniendo mis planes en sus manos, y aún así, si las cosas no salen 100% como yo quisiera, tengo la confianza y la plena certeza de que sus promesas para más adelante se van a cumplir. El problema no llega. ¿Sí? Va a haber un día en el que no haya esos problemas. O sea, puede ser aquí, puede no ser aquí. Lo más probable es que aquí sigamos porque aparte estamos en un proceso de santificación y siempre necesitamos ese tipo de circunstancias para seguirnos forjando. ¿Sí? Ahora, ¿las personas o las cosas en las que confiamos pueden fallarnos? Sí. Por supuesto. Digo, ya sean personas o cosas. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Salmo 20, del 7 al 8. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Y es como lo dice aquí, algunas naciones, y lo vemos en el día de hoy. ¿Sí? Hay muchos países que están mostrando su músculo, sus armas de destrucción masiva, sus armas de largo alcance, y está esa competencia que es puro amedrentarse y puro infundir miedo, pero en sus propias fuerzas. De hecho, no me queda muy claro cómo va a darse, pero yo estoy seguro que el pueblo de Israel, como pueblo, como país, va a dar unas muestras impresionantes del respaldo de Dios. No se lo van a acabar. De hecho, bíblicamente está claro que todo su alrededor va a estar contra Israel y no lo van a poder vencer.
Sí, bueno, tiene muchos años con problemáticas, pero es increíble, no sé si estamos en el mismo canal, pero como las noticias a nivel mundial general, ¿sí? Las noticias te hablan, te ponen al pueblo de Israel como el malo, como que atacan que a los palestinos y que la franja de Gaza, y te pasan puras imágenes de que Israel mandó misiles, pero jamás te dicen los daños Que se le, que se le hacen al pueblo de Israel. Y es esa maldad y ese sentimiento se va a volver exponencial. Todos los pueblos alrededor lo van a querer vencer. No sé en qué momento se va a dar eso tan claramente. No sé si estemos nosotros en este mundo para cuando eso suceda, pero estoy convencido de que eso va a pasar. Y el mundo va a darse cuenta de que solo Dios puede lograr lo que en su momento va a lograr con ese pueblo, de no permitir que lo destruyan. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas personales. ¿Te encuentras desanimado hoy por alguna situación? Fíjense, el Salmo 9, versículos 9 y 10 dice: El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Y seguimos leyendo ese tipo de verdades que nos animan, ¿sí? Como decíamos ahorita, no es malo, vaya, no que no sea malo, sino pudiera ser normal que tengamos momentos difíciles, pero acude a la Biblia y sí, o sea, acércate a Dios, busca su presencia y vea su palabra y ve cómo las verdades que Él te dice ahí. Si nosotros realmente creemos esto y lo aplicamos a nuestra vida, vamos a tener esa vida de ánimo. No solo para nosotros. El ánimo que nosotros recibamos de parte de Dios va a ser para ir a animar a otros también. Si estás desanimado por alguna situación, esta situación, ¿has estado batallando con ella por un largo tiempo? A veces sucede. Fíjense, el libro de Proverbios 18:14, lo que dice. Dice, el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? ¿Sí? Y si lo mencionamos, esto es para recordarnos que, que hay que tratar de salir, cuando caigamos en esto, ¿verdad? Este, en una situación que decimos, pues es que Dios no ha dado la solución y sigue dándose el problema o no sé, infinidad de situaciones que pueden presentarse, enfermedades, cuestiones económicas, conflictos familiares, muchas cosas que hay, que a veces se prolongan, se prolongan, se prolongan. El punto es no perder la esperanza, ¿sí? No perder de vista que Dios está en control. Y Dios va a permitir que atravieses esas circunstancias, ¿sí? No, no, este, no porque sea su voluntad que las atraviese, sino porque ahorita es la manifestación del pecado en el mundo, ¿sí? Entonces, si sucede algo malo, Dios lo puede aprovechar para tu bien. Y a veces desarrollas la fe, no a veces, generalmente desarrollas la fe en esas circunstancias que son difíciles y que se prolongan por mucho tiempo. ¿Qué garantía tenemos de que Dios no se va a cansar, no se va a desesperar, no va a decir, no, ya, déjalo, ya no tiene sentido? No, Él siempre va a estar ahí, no va a cambiar. El recurso de su apoyo, de su ayuda, de su guía, de su dirección, siempre está. ¿Sí? ¿Crees que Jesús puede ayudarte? ¿Y se lo has pedido? ¿Puedes compartir un testimonio de su ayuda?
Fíjense lo que dice el libro de Hechos 5:18 al 20. Arrestaron a los apóstoles y los metieron a la cárcel, en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Ahorita lo que mencionábamos es, a veces Dios permite que pases por momentos difíciles, luego te da la oportunidad para que lo busques, le pidas, y a veces te da la solución, pero el beneficio no es nada más para ti. A veces tu experiencia, el testimonio que tú platiques, va a ayudar a otro. Generalmente Dios te va a mandar personas que han atravesado por la situación, o que están atravesando por las situaciones de las que Dios a ti ya te libró. Y eso es una práctica muy común. Siempre lo vemos, porque dice la Biblia que Dios nos consuela en las áreas en donde nosotros podremos consolar a otros. Y lo dice muy directamente. Ahorita no traigo el pasaje aquí apuntado, pero en otro momento se los leo. ¿Te consideras una persona animosa, o sea, que anima a los demás? Yo creo que a todos nos ha tocado vivir, o sea, necesitar que alguien nos anime, o nos ha tocado animar a otros. Aquí el punto es mantenernos en esa actitud, sabiendo que nuestro ánimo, nuestra fuerza, nuestra seguridad y nuestra confianza está puesta en Dios, para que no seamos como los muchos que hay en internet, ¿verdad? Muchos mensajes, como dicen el echaleganismo. Hay mensajes que se escuchan muy bien, pero es puro bluff. O sea, es ten fe, ¿en qué? Te va a ir bien. Pero es en Dios. ¿Sí? Pero lo hay mucho y la gente lo quiere escuchar. Los mensajes son famosos. De hecho, hay personas que se dicen creyentes, pero sus mensajes son porras. Te dicen, saca el campeón que llevas dentro. Pues no, el campeón es Jesús. De hecho, la Biblia dice que Jesús es el Para campeón. nada están exaltando. Así es, o sea, son mensajes que suenan bien, pero no tienen ningún... Sí, son humanistas, totalmente. Entonces, nosotros, si en algún momento dado vamos a tener los recursos para animar a otros, es solamente por la gracia de Dios. ¿Sí? Pero tenemos que buscarlo, porque se va a necesitar. Va a haber personas a nuestro alrededor que van a necesitar que nosotros tengamos una fe práctica, una fe viva, real, ¿sí? Evidente, y para que ellos también busquen y quieran conocerse, quieran conocer al Dios al que nosotros ya hemos podido conocer. Fíjense el libro de Hechos 27, versículos 21 al 26. Dice: nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Y aquí era el apóstol Pablo en esos viajes misioneros, ¿sí? Donde empieza a hablar con la tripulación del barco, y dice: chavos, pues yo les dije, hombre, que no saliéramos del puerto de Creta, porque iba a haber problemas, pero bueno, ahora ya estamos en problemas, y estamos en medio del mar agitado, y dice: pero no se preocupen, un ángel de Dios se me presentó y me dijo que todos vamos a sobrevivir. Sí vamos a naufragar, el barco se va a perder, pero vamos a llegar a una isla. Fíjense cómo Dios utiliza a Pablo. Claro, aquí
Obviamente un momento muy impactante debió ser porque un ángel del Señor fue y le dijo a Pablo, se le presentó, dice aquí, estuvo a mi lado y me dijo, no necesariamente vamos a esperar nosotros que un ángel del cielo venga y nos diga, da este mensaje a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros, a tu familia. No necesariamente va a ser un ángel presentándose delante de nosotros, pero ya tenemos la palabra de Dios y muchas de las promesas y verdades que encontramos aquí nos van a ayudar para dar este tipo de mensajes a las personas. ¿Sí? Porque, no sé, hay personas que se van a meter en problemas de los cuales no van a poder fácilmente salir, pero si creen en Cristo como su Señor y Salvador, sus problemas pasajeros, sus problemas terrenales, pues van a tener sus consecuencias tal vez, pero ya tienen ganada la vida eterna. Es un mensaje que nosotros hemos creído y que podemos dar. ¿Sí? A veces el ánimo, lo hemos dicho varias veces hoy, a veces el ánimo no está en esperar que mi problema se resuelva aquí en este tiempo. A veces mi esperanza y mi confianza y mi paz, mi tranquilidad van a ser pensando en la vida eterna, pensando en lo que viene después. ¿Sí? ¿Tienes disposición para ayudar a otros? Dice el libro de Hebreos 13, versículos 15 y 16. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Para los judíos cristianos, estamos hablando del libro de Hebreos, ¿sí? Que es un libro escrito para el pueblo de Israel, pero para los que creyeron en Cristo. ¿Sí? Para los judíos cristianos, los judíos mesiánicos, los que creyeron, esto pudo representar un reto el cambiar sus costumbres y prácticas en el templo. ¿Sí? Ya que después de haber creído en Cristo, ya no seguían sus mismas tradiciones religiosas y sus actos de bondad y su alabanza a Dios, pues ya no las hacían en el templo, ya las tenían que hacer en cualquier lugar y en todo momento, como un cristiano. Ya no eran asuntos que se hacían solamente en el templo. Pero hoy en día, un sacrificio continuo de alabanza incluye dar gracias a Cristo por su muerte en la cruz y compartir la verdad de este sacrificio con otros. ¿Sí? Los actos de servicio y bondad agradan a Dios en forma especial y con mayor razón cuando pasan inadvertidos para los demás. Fíjense lo que dice ya para terminar, Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Lo voy a repetir, Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea, todas las cosas, Dios hace que todo coopere para tu bien, para el bien de quienes lo aman. ¿Sí? Y esto nos ayuda mucho a entender que a veces en una situación adversa, la pregunta no es ¿por qué a mí? Que es generalmente la postura que tomamos, no ¿para qué? ¿Cómo me va a servir a mí? ¿Sí? ¿Cómo me va a servir tener un compañero del trabajo que me hace la vida de cuadritos? ¿Qué quieres que aprenda, señor? Digo, esa persona va a tener su trato con Dios, aparte, pero Dios que quiere que tú desarrolles, o con tu pareja. ¿Sí? Hay personas que nos estamos peleando por así decirlo, con la vida, porque queremos que Dios cambie a la otra persona, sin tener el aprendizaje o el crecimiento que Dios espera en la mía. ¿Sí? Y a veces Dios te va a responder, no te lo voy a quitar hasta que consigas, hasta que tú tengas ese aprendizaje y ese crecimiento que debes tener. Entonces,
El Señor conoce cuál es nuestra situación, cuál es el problema que nos aqueja, que tal vez veamos todo negativo y en contra, pero en este día nos dice que tengamos ánimo. Él está con nosotros y hará que todo resulte a nuestro favor y a nuestro beneficio, en esta vida o en la venidera. Y con esto concluimos los temas de hoy. Nos vemos la próxima semana.